cómo es la situación ahora en comparación con lo que había antes? Vale, mira, bueno, es una pregunta complicada, ¿eh? Porque antes no es un momento preciso y ahora es un momento preciso, sino que antes, como sabe todo el mundo, yo creo, en la pandemia ha habido varias olas, varios momentos, o sea, desde que empezó en la primavera, primavera de 2020 hasta el momento actual, que estamos ya en diciembre de 2022, la evolución ha sido muy heterogénea. Ha habido momentos de mucha incidencia de mucha prevalencia, vamos, de la infección, momentos que más, momentos que menos, ha cambiado mucho con la vacunación. Entonces, por eso te digo que es complicado, o sea, porque depende, no es lo mismo que tú ahora me hagas una comparativa, imagínate, del momento actual con, qué sé yo, el verano de 2020 que con la primavera de 2021, porque a lo mejor en momentos más tardíos estaba peor todo que antes, ¿no? Ha influido muchas cosas, ¿no? De la organización, de las medidas que se han tomado, de la vacuna, de un montón de cosas. Entonces, un poco de forma genérica, pues si quieres te lo comparo un poco entre los momentos que ha estado peores, ¿no? Las sucesivas olas que fue un poco lo peor y el momento de ahora. Ahora Sí. mismo, a ver, la situación, yo es verdad que ahora mismo estoy mucho menos en contacto con la pandemia directo, porque ya no estoy trabajando directamente viendo pacientes con COVID. Por supuesto, veo mis pacientes convencionales, ¿no? Y algunos, pues, oye, se infectan o lo que sea. Pero no estoy en la situación como, por ejemplo, cuando estuve en el Hospital Zendal de pandemia, estuve en las plantas de pacientes COVID ingresados en neumología en el 12 de octubre, estuve en las urgencias. Eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Mi percepción. Pero bueno, la idea es que ahora mismo todo está mucho más controlado, gracias probablemente a la vacuna, que la inmensa mayoría de la población tiene al menos dos o tres vacunas puestas, ¿no? Y hay una buena parte de la población, sobre todo gente de grupos de riesgo, gente más mayor, gente con ciertas condiciones que le hacen más vulnerables, que se están poniendo ahora incluso la cuarta vacuna, incluso de una quinta, ¿no? Entonces, la evolución es que la infección se ha convertido en algo más parecido a la gripe convencional, ¿no? O sea, la incidencia es menor que en los momentos más duros de la pandemia, pero no solo eso, sino que la mayoría de la gente que tiene la infección ahora es que ni consulta. Se quedan en su casa, se le pasan los síntomas que son leves como si fueran un catarro, se toman cuatro medicamentos sintomáticos, ¿no? Paracetamol y tal, y no llegan muchas veces ni siquiera a consultar. O sea, yo tengo experiencia fuera de mi práctica de médico, de amigos o familiares que tienen síntomas y dicen, total, es que ni lo voy a decir en el trabajo, porque ni me dan baja ya, ni voy a estar en mi casa, ni voy a estar, si no tengo casi síntomas, no tengo que hacer especiales medidas, nada más que ponerme un poquillo la mascarilla e intentar tener un poco de cuidado. Entonces, que la gente ni lo comunica. O sea, probablemente la incidencia mayor de la que sabemos, de la que tenemos registrada, pero nos da igual, porque eso no impacta tanto ahora mismo en el número de pacientes que ingresan en el hospital, los recursos que se consumen, en cómo el hospital está lleno de pacientes ingresados, todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que cambia radicalmente todo. No sé si contesto con esto un poco a tu pregunta, aunque es un poco general, por lo Sí, que te digo, ¿no? Que es es una pregunta complicado. muy general. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que cada vez va quedando más claro es O sea, que en resumen, el resumen de mi respuesta es que esto se ha convertido de ser pues lo que era, lo que todos hemos vivido, sobre todo en 2020-2021, de una pandemia que ha llegado y ha cambiado radicalmente, o sea, ha colapsado el sistema sanitario, ha generado un impacto importante laboral, económico, etcétera, y en nuestra forma de vivir, ¿no? Que es lo que fue inicialmente, con lo que es ahora, ahora es una gripe, sí, básicamente, básicamente. Es que yo convencional, ¿no? creo, claro, yo creo que al final se va a tener, no sé si tú también tendrás esta percepción, que al fin y al cabo va a ser, es como un constipado. Vas a tener que añadirlo a un montón de pluralidades. El coronavirus es como la gripe o un constipado más duro, que tienes que pasarlo con mucha paciencia en tu casa, con medicinas y bueno, a ver qué pasa. Exacto. Sigue quedando, yo creo que un poco la percepción de que es algo más grave que una gripe, sobre todo en la gente que en su entorno familiar o social tiene gente muy vulnerable. O sea, en la Sí, gente que tiene su abuelo, su padre, que es enfermo porque es trasplantado del riñón o lo que sea, ¿no? O un familiar que tiene un cáncer con el que convives, algo así. Esa gente sí que sigue teniendo un poco esa percepción de esto es algo más grave, que sin embargo la gripe normal también lo es, ¿eh? O sea, quiero decir, realmente no hay tantas diferencias, lo que pasa es que la gente como no ha tenido esa consideración, como no ha vivido esta cosa tan tremenda, ¿no? Psicológicamente como ha sido el COVID con respecto a la gripe, la gente no lo considera así, aunque realmente una gripe es igual de letal que el coronavirus, una persona de estas características, ¿no? Pero yo creo que es la única consideración que lo diferencia un poco pues eso, la percepción que tenemos de la gripe estacional normal del invierno, ¿no? ujú. Muy bien. Ahora te quería preguntar,
yo creo, los medios a día de hoy, por lo que informan, dicen que hay más casos en la gente adulta, en la gente mayor de 60 años y demás. Y ¿tú cómo crees, cómo es posible que a día de hoy los casos sean más frecuentes en los adultos y no en los jóvenes? ¿Por qué crees que puede ser eso? Yo creo que es complicado de responder, ¿eh? Pero yo creo que es un poco el relajamiento también de las costumbres. Date cuenta, cuando empezó la pandemia, bueno, cuando empezó y bien a lo largo de la pandemia, siempre se culpaba un poco a la gente joven, ¿no? Que van a las discotecas, que salen de fiesta, que van a los bares, que no se ponen la mascarilla, que no sé qué, no sé cuánto. Por supuesto, es una generalización, hay gente de todo tipo, ¿no? Mientras que sí que estamos más acostumbrados a ver a la gente más mayor, pues no hace falta que sean gente anciana, ¿eh? Gente con 50 y tantos, 60 años, que sí que pues eran los que iban con la mascarilla, tenían mucho cuidado porque son gente que se preocupa más de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ya daba la impresión, tú vas por la calle incluso, en el metro, en el transporte público, la gente de esa edad ha tardado más que la gente joven en, ¿cómo te digo? Perderle un poco el miedo, ¿no? Porque es que todo es la percepción que tenemos por lo que nos afecta a nuestro círculo más cercano. Hace un año y medio, el que más y el que menos tenía un familiar que ha fallecido o que se ha puesto muy enfermo, o si no es tu familiar directo, es el familiar de tu amigo o tu vecino, lo que sea. Entonces, claro, eso se nota, ¿no? ¿Qué pasa? Que como eso se va quedando más alejado en el tiempo, precisamente por lo que, enlazando con la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Ya no hay tanto ingreso, ya no hay tanta mortalidad, ya esto se ha convertido en una cosa más leve. Pues claro, se te olvida un poco, queda un poco feo decirlo, pues se te olvida un poco lo duro que has vivido hace un año y medio, hace 2 años. Entonces, eso se olvida más rápido, probablemente en la gente joven, y en la gente mayor un poquito menos, ¿no? Ha tardado un poquito más, pero ya se está viendo igual. O sea, tú ahora tú vas por la calle y la gente que ves con mascarilla o yendo con el gel hidroalcohólico, que ya nadie lo lleva, son gente muy mayor, muy, muy, muy mayor, gente muy anciana o gente que es más joven, pero que por lo que sea tiene una consideración especial. El resto de la gente, aunque tengan 65 años, no. Entonces, eso es lo que te llama un poco más la atención. Y probablemente ese subirse al carro del evitar un poquito más las medidas, ¿no? Tener un poco menos cuidado las medidas más tardíamente, es lo que ha hecho que se están infectando ahora más la gente de ese rango de edad. Que la gente joven como que ya lo ha pasado todo el mundo, por así decir, ¿no? No Ajá. sé. Yo probablemente eso es la explicación que se me ocurre. No sé si hay alguna cosa que se me escape, pero yo lo veo un poco así. Sí, cobra muchísimo sentido todo lo que estás diciendo. Yo quería retomar el principio de tu respuesta, que has dicho que crees que puede ser que haya una culpabilización a los jóvenes, y esa era nuestra Totalmente. tercera pregunta. ¿Crees que ha habido culpabilización a los jóvenes? Vamos, es que no es que creer o no creer, eso está más claro que el agua. O sea, ha habido un momento yo creo que ahora ya menos, ¿no? Porque se ha olvidado un poco como lo que te vengo a decir. Pero hubo un momento, sobre todo con los repuntes, ¿no? La primera ola era como, eso vino y no importa a todo el mundo, ¿no? Pero cuando hubo esta sucesiva segunda, tercera ola, que luego es verdad que las sucesivas olas fueron un poco perdiendo fuerza gracias a la vacuna y todo esto, pero estas segundas, terceras olas, ahí fue el momento que tú nada más que tenías que encender la televisión y era la discoteca. Se tomó todas las medidas contra el ocio nocturno, contra los bares, contra no sé qué, la gente joven. Que oye, pues en parte, probablemente hay una parte de verdad en todo eso, ¿no? Pues está sido un poco exagerada, ¿no? Entonces llega un momento en que la gente necesita un poco echarle la culpa a algo. Entonces en ese momento se vio como que lo más sencillo era como la explicación un poco más a mano era esa, ¿no? Pues oye, la gente sigue saliendo, la gente sigue tal, pero claro, hay muchas consideraciones detrás también. O sea, yo hago un poco de abogado del diablo, tampoco te digo que no tenga ninguna culpa del ocio nocturno o la gente joven. Obviamente ha habido muchos contagios por eso, ¿no? Que también hay mucha gente que ha participado de eso que no era tanto la gente joven, pero bueno. Pero es verdad que luego había que tener en cuenta, no es tan sencillo, ¿sabes? Y había muchas consideraciones detrás, psicológicas, económicas, que no era tan fácil como decir, no, pues se acabaron los bares, se acabó la discoteca, se acabó salir, se acabó no sé qué, la culpa es de la gente joven, vamos a hacer una medida como de castigo, ¿no? De confinamiento más dura para la gente joven. Yo no creo que haya sido tan sencillo como eso, pero el hecho de que haya existido, o sea, en cuanto a la solución a ese problema, pero que se ha mediatizado una culpabilización, probablemente en gran parte, en buena parte, veraz, ¿no? Pero muy exagerada. O sea, se le ha subido, se ha multiplicado eso por 1000. Vamos, eso es que yo creo que no hay ninguna duda. O sea, eso basta con haber visto los medios de comunicación, vamos. Yo creo que nadie puede poner eso en duda. Claro, porque ves los medios de comunicación y en los telediarios ves como
antes, por lo menos antes, se veían las fiestas ilegales en unos Exacto, recintos, en las discotecas, que se hacían fiestas que venía la policía a exacto. desmantelarlo todo. Y yo Eso por quería... supuesto, a eso me refiero, o sea, eso ha existido. Eso ha Sí, existido, sí, no sí. solo limitado a la gente joven, por supuesto, pero vamos a ser sinceros, ¿qué porcentaje? Y eso, por supuesto, todos lo vemos y se nos venía una ira, ¿no? Porque está todo el mundo luchando contra esto, los sanitarios, todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo pagando por esto económicamente, eh, a nivel social, a nivel de salud mental, lo que te digo, y ahora viene un imbécil, ¿no? Por no decir otra cosa, y tú ves en las noticias que han hecho una fiesta ilegal, no sé dónde. Obviamente, eso ha participado. Pues ya te digo, tanto como para que haya una respuesta tan exagerada de quema de brujas que ha sido, ¿no? Contra la gente joven, no, pues la gente joven la culpa de toda la pandemia. Hombre, yo creo que hay que ser consecuente con las cosas y hay una parte que se explica por eso, pero también ha habido reacciones un poco inadecuadas, ¿no? Yo creo. Ajá. Claro, yo te quería preguntar por qué opinión tienes acerca de la cobertura que hacen los medios. ¿Crees que son alarmistas o no lo son? ¿O lo eran más antes o ahora ya no lo son tanto? Yo creo es complicado. Eh, una parte de alarmismo siempre hay. Siempre, o sea, no solo con la pandemia, ¿no? Eso lo vemos con todo. O sea, de hecho es una percepción, uno habla en la calle con sus amigos, lo que sea, y siempre tiene la percepción de que cualquier cobertura, cualquier noticia actual, ¿no? La guerra de Ucrania, la pandemia, no sé qué, tal cual. Siempre, según qué medio mire, evidentemente, pues hay cierto tendencia al amarillismo, tendencia a exagerar, pero quiero decir, es que eso es una cosa que ha existido siempre y siempre va a existir, ¿no? También depende un poco de qué medio estemos hablando, ¿no? Es verdad que con la pandemia mm, se ha pecado de las dos cosas, ¿eh? Se ha pecado de a veces querer minimizar el problema, sobre todo eso se ha visto luego a posteriori, ¿no? Al principio de la pandemia, y también ha habido momentos que al contrario, que se ha pecado de demasiado alarmismo, yo creo. Entonces es muy complicado porque es un tema que es que ha sido una cosa muy, muy grande, muy compleja, ha evolucionado de diferente manera en distintos sitios. O sea, es muy complicado resumirlo todo a una cosa tan maniquea, ¿no? De, pues esto es blanco, esto es negro. Entonces yo creo que es complicado. Sí que ha habido casos en los que se han magnificado demasiado los problemas, probablemente, y viceversa. Entonces, no sé si te puedo dar una respuesta satisfactoria, pero yo creo que de forma global también ha sido positivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hasta cierto punto que haya preocupación social por este tema porque ha generado mucho, mucho impacto. Entonces, ese generar un poco demasiado miedo, pues hasta cierto punto es una medida un poco que a lo mejor sirve para generar conciencia, ¿no? A lo mejor no de la manera más adecuada posible, pero bueno, que cierto efecto beneficioso tiene. Ahora, luego también es lo contrario. Hay gente que se le ha quedado ya el chip, ¿no? De esto es, no puedo salir de mi casa, esto es el fin de del mundo, y eso también luego tiene consecuencias mm, en muchos niveles. O sea, que es que hablamos todo como de los impactos de la pandemia en cuanto a muertes o gente que ingresa, pero es que son mucho más cosas, es que es una realidad mucho más compleja, ¿sabes? Es un asunto, por ejemplo, el impacto que tiene la salud mental, bueno, eso hay mucha gente que se ha quedado hablando en plata, ¿no? Entre nosotros aquí, muy simplistamente, hay gente que se ha quedado tocada de la pandemia ya y no ha levantado cabeza. Gente joven, gente mayor, gente de todo tipo. Y esos impactos también se ven un poco, o sea, también están en parte determinados por este tratamiento que se han hecho de las noticias, ¿no? Porque ese miedo que te generan, hay gente que le afecta de una manera o que le afecta de otra. Entonces, es un tema complejo. Pero bueno, yo creo que ha habido una parte de lo que me estabas preguntando, ¿no? Por ceñirme un poco a la respuesta, ha habido una parte de tratamiento de un poco de generar amarillismo, ¿no? Sí. Generar un poco de miedo, pues sí, indudablemente, vamos. Es verdad, tienes toda la razón, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que ha habido muchas veces que, sobre todo al principio, los primeros días eran muy alarmistas y mírales ahora. Pero luego al contrario, porque luego, por ejemplo, pasó la primera ola y era como, oye, por fin estamos en la tendencia hacia la mejoría, pero precaución. Y ahí era lo contrario, porque hubo momentos que era como, no, esto es jauja, tú ya te puedes ir a cualquier sitio, ¿sabes? Por eso te digo que es muy complicado de valorar. Vuelvo a la respuesta que te di a la primera pregunta. Es que esto no ha sido un proceso puntual, ¿sabes? Esto es una cosa que lleva durando ya 2 años y pico y que ha ido cambiando mucho a lo largo de los distintos momentos. Entonces, por eso te digo, hablar de la pandemia es que hay que ceñirse un poco a qué momento, en qué punto exactamente, porque es que ha cambiado todo 1000 veces en muy poco tiempo, es muy complicado.
Ajá. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo el proceso un poco en global, cuando esto pues, lo escriba en un libro de historia, me imagino, pues habrá que especificar muy bien, porque es que la realidad ha ido cambiando de un día para otro. Y no es lo mismo si lo miramos ya te digo, en España que en Italia, o si lo miramos adentro de España, cómo se han tratado las cosas en la Comunidad de Madrid o en no sé dónde, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver. Es que entramos ahí en un debate muy grande. Es un proceso muy complicado. Yo creo que esto ha sido un Sí. proceso muy complicado y simplificarlo, obviamente lo hacemos aquí en aras de pues ahora mismo pues el tema de una entrevista o lo que sea, ¿no? Pero es muy complicado. Es un tema que no se puede simplificar tan simplemente, vamos. Sí. También te quería preguntar acerca de un tema que rodea, yo creo, en mi opinión, a todo el mundo todos estos días, que es el tema de las mascarillas en los transportes públicos. ¿Tú crees que deberían quitarse o que no se deberían quitar? Y si crees que se deberían quitar, en tu opinión, ¿habría un problema o todo se quedaría igual? Te voy a decir, mi opinión personal es que creo que eso es una de las cosas buenas que nos va a quedar de la pandemia, pero no solo por el COVID. Te explico, porque como hemos dicho, el COVID se ha convertido ya en una cosa mucho más simple, mucho más leve. Por supuesto, va a seguir habiendo casos graves, gente que queda con secuelas o gente que fallece, pero va a ser un porcentaje muy pequeño. Pero el hecho de que ahora nos ha generado una conciencia, porque al hilo de lo que te decía antes, como a la gente se le olvida las cosas un poco rápido, ¿sabes? La gente que ha tenido un impacto fuerte personal en la pandemia hace un año y pico, 2 años, lo que te decía ya se te olvida un poco, ¿no? Lo cual es un mecanismo un poco pues, de defensa psicológico que tú tienes, ¿no? Pero nos ha quedado un poco el pozo este residual de que tú ahora ya estás acatarrado, estornudas, lo de ponerte la mascarilla, lavarte las manos, eso ya yo creo que no se nos va a quitar positivamente, ¿no? Y eso está muy bien, porque no solo por el coronavirus, sino por cualquier otra infección. O sea, antes de la pandemia, antes de 2020, la Sí. cantidad de gente que se muere por la gripe, es que la gente no lo sabe, porque no se le ha dado precisamente tanto bombo ni se ha generado tanto miedo mediático, pero los que, por ejemplo, los que somos sanitarios, las guardias que hacemos en el invierno, en el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, son tremebundas por culpa de la gripe. Y vemos morirse a un montón de gente por la gripe y enfermarse a un montón de gente por la gripe y el hospital está lleno por la gripe y se paralizan cirugías porque el hospital está lleno de pacientes con la gripe. O sea, lo que ha pasado con el COVID, obviamente a una escala menor, porque no ha sido una cosa tan gorda, pero que todos los años genera un montón de problemas. ¿Qué pasa? Que eso la gente no lo sabe. Pero como no ha sido noticia, la gente ni se vacuna de la gripe ni nada. Entonces, gracias a que ahora nos ha quedado ese pozo de miedo un poquillo, ¿no? De, oye, pues estoy acatarrado, me voy a poner la mascarilla, tal como lo que veíamos en las películas de los asiáticos, ¿no? Que no resultaba tan raro. Yo creo que ya lo hemos integrado. Eso va a salvar muchas cosas también, ¿eh? Ahora, o sea, no solo ya a nivel del COVID, sino de otras infecciones. Y yo creo que a lo mejor que vayamos todo el rato con la mascarilla en el transporte público tiene menos sentido, pero que tengamos un poco ese chip de que ahora estamos el día 10 de diciembre. Estoy un poquillo acatarrado, pues oye, antes de montarme en el metro con todo el mundo, me voy a poner la mascarilla. Yo creo que eso es beneficioso. Ahora, ¿cómo controlas eso? ¿Solo dejas un poco a mano de la responsabilidad individual? Pues es muy complicado. Entonces, casi que estoy a favor de que en ciertos momentos concretos en los que hay mucha acumulación de gente, un concierto, el metro, no sé qué, sobre todo en estas épocas de invierno, se mantenga la mascarilla. Yo estoy a favor. Totalmente de acuerdo. Lo que es que es el problema, el de quién controla, ¿no? Tú te vas a un metro en Ciudad Universitaria, por ejemplo, y hay un montón de personas que la llevan puesta y Y otras que otros que no. no. Claro, Exacto. es algo muy complicado de controlar. Es complicado, pero bueno, pues como todo se controla un poco, oye, pues la gente que sepa que en teoría es obligatorio, que puedes ir a lo mejor todo el viaje sin ponértela, no te van a decir nada, pero si te pilla el revisor, igual que si te pilla sin pagar el billete, ¿no? Pues oye, te pueden poner una multa. Pues así es como se generan las... Ya te digo, yo tampoco soy partidario de imponer aquí un régimen totalitario de la mascarilla, ¿no? Pero es verdad que en ciertas circunstancias, en el hospital, en sitios en los que hay muchas aglomeraciones, ya te digo, el metro fundamentalmente, o sea, ni siquiera otro transporte público, sobre todo el metro. Y quizá, ya te digo, en ciertas circunstancias, sobre todo en estos meses de invierno y tal, en grandes aglomeraciones de gente, que eso no se está haciendo hasta donde sea, en conciertos y partidos de fútbol y eso que yo sepa, no se está haciendo, pero quizá tampoco sería tan mala idea. Pero bueno, Mm. Y bueno, Fernando, para ir acabando, te voy a hacer la última pregunta, que es acerca de la situación actual de China. ¿Qué está pasando con los casos con China? ¿Tú crees que es controlable? Y si no es controlable, si no lo llegan a controlar de la mejor manera, ¿crees que puede desencadenar en una situación mala? te refieres a como que vuelva de nuevo la pandemia desde cero. ¿A Sí, qué, a a que qué te de refieres tú? repente haya otra ola, como Claro, las es que anteriores. eso es lo que es muy complicado, pero eso es el problema, claro. O sea, si es que
la mayor parte de este tipo de pandemias, no solo la pandemia del coronavirus, ¿no? de esta vez, que empezó en 2020, bueno, finales de 2019 allí, la mayor parte de otras pandemias han venido de estas regiones. ¿Por qué? Pues porque hay, por las características demográficas que tienen, ¿no? Entonces, claro, son especialmente en esos sitios donde tienen que tener cuidado. Que ahora, pero es lo que hablamos, ¿no? Es un equilibrio muy frágil, ¿sabes? Porque entre cómo acabas con estas cosas, imponiendo un régimen totalmente totalitario de control, de tal y que cual. Que es verdad que en China tienen las herramientas para hacer eso, porque son probablemente uno de los estados que más control puede ejercer de esa manera, ¿no? Pero luego también, claro, es que entran en juego muchas cosas, porque tú ahora generas una situación así en China, de vamos a cortar de raíz con esto, vamos a imponer un régimen de control totalmente, no sé qué, tal cual, y es que estamos otra vez retrocediendo. A lo mejor vamos a controlar muy bien también un posible rebrote, ¿no? De una nueva variante que se convierta en una nueva pandemia mundial y vuelva a dar tanta guerra, pero es que es más complicado que eso, porque tú no puedes ahora a ojos del mundo ponerte en una situación así por tema social, político, ¿sabes? Es muy complicado, porque es que no puede generar tanto alarmismo, ¿sabes? Yo lo veo complejo, lo veo complejo. Yo creo que China tiene los mecanismos de control que tiene, que todos sabemos, y que probablemente no son todos los chinos, ¿eh? O sea, que han aprendido de la pandemia, de la repercusión que también para ellos ha tenido, aunque no ha sido tan fuerte como en otros sitios, y probablemente lo vayan a controlar bastante bien. Son Pero bueno, bastante más también, estrictos que los españoles, ¿no? bueno, es que tienen un sistema bastante distinto del nuestro, ¿sabes? No se puede comparar. Pero por eso te digo, yo tampoco me parece que haya que generar un alarmismo extremo con esto, pero bueno, que tampoco hay que aprender de las cosas que han pasado, ¿sabes? Sobre todo cuando está reciente, ¿no? Así que esperemos que no haya más problemas, pero no es verdad que ahora con la vacuna es diferente. O sea, lo que ha cambiado todo el panorama ha sido la vacuna, que todo esto no va a pegar tan fuerte. El problema de cuando empezó la pandemia fue la grandísima capacidad de contagio que había, que era incontrolable. Eso ahora ha cambiado. Tendría que darse otra vez una circunstancia de que haya un virus nuevo, ¿no? Ya fuera de conspiranoias e historias, ¿no? Que haya un virus nuevo que sea radicalmente diferente, que no esté cubierto con la vacuna, que no sé qué, eso es más complicado. Así que yo creo que no creo que vaya a darse una situación pareja a la de principios de 2020, vamos, espero.